Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Don Gonzalo, don Francesco, doña Mary. ¿Qué tal, María? Don Marcelo, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, gracias. Qué bueno, gracias al Observatorio de Opinión Pública y Medios de Comunicación que tiene la posibilidad de subir este programa a través de YouTube y puede ser visto en todo el mundo. Alguien siempre se va a interesar del tema. El último jueves, el vicepresidente en Chile, invitado por alguna universidad, la visita era académica, él lo ha manifestado así, y aunque tuvo unas expresiones sobre el mar, y hay gente que los recibió con mar para Bolivia, dijo algo que es curioso, por lo menos. Él dice que Bolivia va a usar el extractivismo temporal para satisfacer necesidades básicas de la gente, lo que no está mal. Es decir, él ha insistido, el vicepresidente ha señalado que si hacemos ese tremendo respeto a la madre tierra, no tendríamos de dónde comer. Es verdad, tiene razón, lo que pasa es que a uno le llama la atención, sabiendo que el 2006 enarbolaron junto con Evo Morales una bandera de lucha muy clara sobre el particular. En todo caso, hay una encíclica papal que se llama Laudato Si, que quiere decir alabado seas. Alabado seas. Y que tiene que ver básicamente con el medio ambiente, ¿sí? ¿Tú has leído todo? Sí, aparentemente tiene que ver con el medio ambiente. Ah, o sea, no tiene que ver con el medio ambiente. Hay un capítulo entero dedicado a la crisis climática que vivimos, pero la intención de la encíclica no es repetir los argumentos de los científicos y de la comunidad ecológica mundial, que son sobradamente conocidos, sino ir a las raíces de esta crisis, de dónde nace esa crisis y de dónde hay que empezar para poderla revertir. Yo creo que esa es la parte más importante de la encíclica, más de una adhesión, digamos, al paradigma científico dominante, hoy en día prevalente, que es que la acción del hombre es, si no totalmente, por lo menos en gran parte, responsable del calentamiento global. Ahora, aparentemente estoy mezclando dos cosas que podrían ser contrapuestas. Uno, la nueva posición del presidente, del vicepresidente, no hay que olvidar que se han abierto áreas protegidas para la explotación de hidrocarburos. Dos, esta explicación del vicepresidente en Chile. Y tres, esta encíclica papal. ¿Hay contradicción? Bueno, las tres cosas están muy ligadas, obviamente, porque entre las medidas que el Papa propone, por lo menos pone a la reflexión de todos los hombres del mundo, no simplemente a los católicos, hay algunas que van en dirección contraria, contracorriente a los cambios que ha habido en el proceso de cambio en cuanto a la ecología. Tú has dicho bien, en el 2006 había un discurso, ya sea desde el punto de vista de la madre tierra, ya sea desde el punto de vista de las comunidades indígenas que habitan las áreas protegidas. Hoy en día el discurso es totalmente contrario y la cita que tú acabas de hacer es la demostración de cuán lejos se ha llegado, junto con los últimos 3 famosos decretos que tienen que ver con la consulta indígena, que se vuelve prácticamente aparente, no sustantiva, es para cumplir un trámite, con el hecho de poder explorar y después explotar en áreas protegidas, y también el hecho de poder trazar ductos y poder, digamos, abrir vías dentro de las áreas protegidas si son de intereses económicos. El Papa, una de las críticas más fuertes es que la economía está dominando hoy en día la política. Y la economía además reforzada con una hijita de la... Yo siempre he considerado que la política y la economía son 2 hermanas, ¿no? Donde la hermana mayor es la política, la menor es la economía, y a veces los caprichos de la hermana menor hacen que la política pierda de vista cuál es el bien común y lo esencial. Pero ahora la economía tiene una hijita, que es la tecnología. Y la tecnología, el paradigma tecnológico que apoya a la economía es el que está cambiando la mentalidad de concebir el mundo y la relación de las personas con el mundo. Una relación, cito las palabras
del Papa de poder, de dominio. Esto es a la raíz de las cosas, digamos, el mal profundo que ha roto la armonía entre el hombre y la naturaleza, es que el paradigma tecnocrático es un paradigma que tiende a dominar sobre la naturaleza y no a respetarla, como decía San Francisco de Asís, como hermanos y hermanas. Bueno, en todo caso, están muy ligados, ¿no? El concepto leninista es, ¿no?, de que política no es otra cosa que economía concentrada. Y a partir de ello, creo que es imposible separarlos. O comunismo es soviets más electrificación. Algo así, sí. Como decía también Lenin. Me parece que es uno de los debates de la época, el debate de qué hacer con la naturaleza y cómo abordar las necesidades de la sociedad y hacerlo algo paralelamente. Yo creo que para hablar de la política, el gobierno boliviano, como otros gobiernos, ha patinado porque se ha estrenado con un discurso que después en los hechos ha tenido que revisar, aunque el discurso todavía le guste. Lo que no quiere decir, a mi juicio, que el dilema no sea un dilema que hay que tratar también con veracidad. Ayer el vicepresidente, después de mucho tiempo, le oí una frase que me parecía que planteaba algo real y no simplemente deseos o una visión personal, y era: queremos respetar la naturaleza, pero tenemos que dar de comer a la gente. Yo no sé si el dilema llegue a tal extremo, pero ¿cómo hacemos para hacer convivir ambas cosas? Creo que es un tema. Y otro que tiene que ver con la encíclica, creo que es una pregunta más de fondo, que si tiene que ver con la política, en todo caso tiene que ver con la política de los últimos 300 años, por lo bajo, que es sostenible lo que estamos haciendo, y el modo de vida moderno que nos trae muchos bienes como los aparatitos que todos tenemos en esta mesa, es un modo que permite a la humanidad vivir como debería vivir. Yo creo que es una pregunta, incluso por encima de los debates de ecología y extractivismo, que son la moneda corriente en nuestro país hoy. ¿Qué momento tan incómodo en el timing político que ha escogido el gobierno del presidente Evo Morales para dar incentivos a las empresas petroleras para que inviertan, para que se inicie la exploración tan ansiada en los últimos años, ¿no? Y lo digo porque, bueno, esto ha coincidido precisamente con la llegada del Papa Francisco a Bolivia y casualmente con la encíclica de la que estamos ahora nosotros aquí debatiendo. Un timing absolutamente complicado, incómodo para el presidente Evo Morales, porque obviamente él se decía ecologista radical, ecologista a ultranza, y además es el Papa un invitado del presidente Evo Morales. Entonces, ¿cómo explicar esta gran contradicción? Primero, con el propio discurso, y segundo, con el invitado principal, tal vez, de sus 10 años de gobierno, que en este caso es el Papa Francisco. A propósito de la encíclica, yo lo que quiero destacar es también la esencia de la misma. Creo que tiene que ver con la relación que hace el Papa Francisco entre la degradación social, la degradación humana, con la degradación medioambiental. Es decir, una cosa no puede estar separada de la otra, y eso me parece central. Es decir, el medio ambiente no se está destrozando porque sí, porque así tenía que suceder, sino por la acción del ser humano. Pero eso puede parecer algo normal y común y que todo el mundo lo está repitiendo. Sin embargo, esta acción tiene que ver con una ética, con una moral, con una manera de encarar la vida, que me parece que es ahí a donde apunta el Papa Francisco. Me parece el elemento central. Frente a esto, y por eso hablaba del timing contradictorio que hay en el gobierno del presidente Evo Morales, aparece justamente el vicepresidente, ¿no? Y él acuña una frase para explicar todo esto, y dice: es una contradicción creativa, ¿no? Es una contradicción creativa lo que está sucediendo entre el discurso ecologista y lo que los hechos están obligando al gobierno del presidente Evo Morales a hacer en materia de extractivismo. No olvidemos que casi el 70% de las exportaciones bolivianas tienen que ver con minerales y gas, lo que implica que creo que el vicepresidente y el presidente tienen razón cuando dicen que no hay otra manera de sostener económicamente al país. Y hablan de un aspecto temporal para seguir con esta política. Pero ¿qué tan temporal puede ser si el presidente Evo Morales ya está 10 años en el poder?
Hasta ahora no se ha desarrollado una diversificación de la economía, hasta ahora no se han creado alternativas al extractivismo y seguimos exactamente en la misma lógica. Hay una cuestión que a mí me parece que igual resalta, tomando en cuenta lo que está pasando ahora con la encíclica, pero a nivel ya más global, porque viene el Papa y está un poco haciendo una suerte de campaña de la encíclica en los países donde está visitando ahora, y luego inmediatamente va a ir a Naciones Unidas a exponer la encíclica, y luego de eso, una semana después, viene una conferencia en París sobre el tema del cambio climático, ¿verdad? COP21. Sí, entonces ahí hay quizá un timing más global, ¿no? Está entrando dentro de una sintonía de un debate que está latente, pero para intentar enlazar la encíclica en lo que significa los principios sobre el tema de la madre tierra y la ecología, y lo que acaba de decir el vicepresidente, a mí me parece que es la paradoja entre la pragmática y el principio, ¿no? Porque hay ciertas voces que critican de alguna forma el tema de la encíclica, diciendo que el Papa hace un uso superficial en la encíclica de los datos de cómo se maneja la energía a nivel global. Y se pone un ejemplo. Aquellos países que quieren desarrollarse en el mundo, ¿qué es lo que necesitan? Utilizar energía. Y además utilizar energía barata, es decir, carbón mineral, ¿no? ¿Y qué países están utilizando carbón mineral en una cantidad asombrosa durante los últimos años? Indonesia y la India. Países que son la India, que forman parte de los otros que estamos intentando sacar un poco la colita por atrás, intentando surgir algo. Entonces hay una especie de lógica de más allá de, yo lo entiendo, de pensar en dar de comer solamente a los pobres, no necesariamente es eso, sino intentar modernizarse, intentar generar desarrollo, pero intentar generar un desarrollo no en la vía en la que todo el tiempo George Gray Molina decía esta tesis de el valor agregado y salir de la economía primaria exportadora, ¿verdad? No necesariamente eso, sino lo único que se está fijando es como meta definitiva salir como país, pero utilizando todavía las energías y utilizando además las vías más baratas para poder hacer frente a un contexto global que es, sin duda, un contexto que nos va a determinar. O sea, no somos aislados, ¿no? Bueno, ese argumento es muy peligroso, porque equivale a decir, si eres pobre tienes que usar energías contaminantes, energías baratas. Si eres rico, usa autos eléctricos, convierte. Yo creo que el razonamiento está también en la encíclica y casualmente está también en la carta sobre la ecología que hicieron los obispos bolivianos hace 3 años. Es que hay responsabilidades diferenciadas. Es decir, los que han ensuciado más son los que tienen que pagar más. Y en esto hay una coincidencia entre varias posiciones que ha tomado Evo Morales y la encíclica del Papa. El tema de la deuda ecológica tiene que apuntar a cosas prácticas, como no a recibir dinero para que después se lo gasten en teleféricos. No, tiene que ser para convertir la energía en otras cosas. Es decir, Bolivia tiene tantas fuentes de energía, pero ¿por qué no puede utilizar la energía solar? ¿Por qué? Porque subvencionamos el gas para las termoeléctricas. Entonces, la energía eléctrica producida con el gas es mucho más barata que la energía solar. Pero si este gas, que lo necesitamos para exportaciones, como dice el vicepresidente, para dar de comer a nuestro pueblo, lo usáramos para eso y con parte de ese dinero convirtiéramos la producción de la generación eléctrica en energía renovable con apoyo, con ayuda de los países que más han ensuciado el planeta, bueno, en esa dirección podemos ir. Eso sucedió, solo para hacer un ejemplo, con la crisis del ozono. ¿Se acuerdan cuando empezó el agotamiento de la capa de ozono? Bueno, se impusieron reglas para no producir más los fluorocarburios. Bueno, ¿qué hicieron los países como la India y la China? Dicen, un momento, ustedes se han beneficiado de estas sustancias durante 40 años, 50 años, y ahora nos quieren prohibir a nosotros. Tuvieron que hacer un fondo para ayudar a la reconversión. Entonces, los refrigeradores que funcionaban con estos gases fueron reemplazados, financiados por los países más ricos. El gran problema con el calentamiento global, que el costo es inmenso,
e implica, como bien decían ustedes, un cambio de estilo de vida de los países industrializados, porque no pueden seguir gastando y pagando bonos de carbono. Otra coincidencia de Evo Morales con el Papa. Los bonos de carbono no son una solución, no son un maquillaje. Pero yo me pregunto si es un problema de gobiernos, porque es más fácil plantearlo como un problema de gobiernos en la medida en que los gobiernos están, por su carácter, sujetos a la crítica pública, o algo más difícil de criticar, son gobiernos que expresan lo que mayoritariamente sus pueblos quieren. Y yo no sé, por ejemplo, en el ejemplo que daba Francesco sobre usemos, en vez de gas barato para las termoeléctricas, usemos energía solar, yo no sé qué proporción del país estaría dispuesta a pagar más por la energía eléctrica, por ejemplo, a tener incrementos considerables a su tarifa básica para hacer esa transacción. Me parece que esa es una pregunta de fondo, porque hay una avidez tal también de modernización y de gozar de los privilegios y de los beneficios de la tecnología y de la vida moderna, que yo no sé si es solamente un problema de gobiernos con inclinación o si en el fondo, el problema más grave es una expresión de lo que la mayoría piensa. Yo quisiera contestarte brevemente, si me permite. No es un problema de costos, es un problema de subsidios. Lo que yo estoy diciendo, si tú subsidias para producir energía eléctrica, bueno, no podemos tampoco hacer una economía sobre subsidios. Pero es que el ejemplo creo que se puede también contestar. El subsidio es para que cueste menos. Y yo no sé si los que pagan menos están dispuestos a pagar más. Bueno. Creo que no. Bien, en todo caso, el Papa va a llegar el 8, esta semana. Hay feriado en La Paz, hay feriado en Santa Cruz. Y la oficina de prensa del Vaticano ha sido muy clara. El Papa no va a hablar de política. Y Laudato sí es política, es política. Seguramente no va a hablar del tema del mar, no va a hablar, no sé, ¿qué más? De política. ¿No es política? No es mascar coca, me temo que sí es política en nuestras circunstancias. Y bueno, podemos hablar de eso, de la llegada del Papa. ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir el Papa acá que sea interesante, más allá de la fe, que seguramente mucha gente la tiene y que reciba un poquito de agua bendita? ¿Y qué puede decir el Papa? ¿Qué podría decir? ¿Qué nos interesa que pueda decir? ¿Qué le interesa al gobierno? Luego los mensajes, vamos a continuar. Bien, gracias. Estamos en el Pentágono y gracias al Observatorio de Opinión Pública y Medios de Comunicación. Estamos además de este canal universitario en YouTube. Bien, el tema es política. La oficina de prensa del Vaticano ha dicho claramente que no va a hablar de política. Me imagino no va a hablar de política del mar, aunque ya ha dicho hace algunos días el Papa que vería con entusiasmo que Bolivia y Chile puedan lograr un acuerdo entre sus diferencias, lo que ya es algo en favor de Bolivia, indudablemente, que ya hay el reconocimiento por lo menos del Vaticano y de varios países de que aquí con Chile existe un problema. Hablará además, tiene la oportunidad de hablar, se acercará a la prensa, ¿tiene alguien alguna idea? Yo estuve el viernes con gente que ha sido entrenada, es el grupo católico de jóvenes, ¿cómo se llama? Los voluntarios católicos. Estuve con ellos en la radio y ellos me dijeron que lo más importante del Papa era, además de su presencia, el análisis posterior que debería hacerse sobre su presencia acá. Hablará, dirá, se dirigirá a la nación y dirá esto quiero hacer, esto hagan, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene una idea? Yo tengo una media idea. Primero, que los discursos ya vienen preparados, no los improvisa. Aunque el Papa acostumbra a apartarse a veces del texto, y este es un dolor de cabeza para la oficina de prensa del Vaticano, que tiene que rehacer, ¿no?, corregir muchas veces párrafos enteros de los discursos para que venga el oficial. Segundo, que al haber escogido 3 países con problemas, cada uno específico, Ecuador,
Ecuador sabemos el gran problema que tiene sobre la libertad de expresión. Ahí deberías hacer un programa alguna vez reclamando la libertad de expresión, no acá. Bolivia con el problema de la justicia. Bolivia, el problema de la justicia, no va a hablar de política interna, inclusive el tema de los perseguidos políticos, de los que están... Hemos atentado contra tus últimos chistes. Estás bajo la palanca. Creo que No dijo es nada. responsable de eso. No va a hablar entonces de los que se han exilado en el exterior, los perseguidos políticos, qué sé yo, los procesos amañados que tenemos. No va a hablar de estas cosas. Va a hablar de la justicia como sistema donde son los pobres en todo sentido, en todas las áreas, los que están en la cárcel, el hacinamiento que hay, aunque va a haber un indulto, ¿verdad?, en los próximos días. No creo que de Palmasola alguien quiera salir, ¿no? Va a salir el día después que se vaya el Papa, por lo menos para estar en la estampita. Finalmente, en Paraguay el gran problema es la corrupción. Sabemos que es un país que tiene este dolor de cabeza, endémica es la corrupción. Entonces, estos son los grandes temas. Pero, como decía bien Marcelo, yo creo que va también a mencionar algunos pasajes de su encíclica, porque es el año, es el periodo en que, el semestre yo diría, en que tiene que resonar su palabra, su análisis, sus consejos, sus exhortaciones, en vista del gran evento que a comienzo de diciembre, el COP21 en París, que tiene que dar algunos avances. No se puede seguir fracasando como se hizo en Copenhague, se hizo en México. Es decir, se necesita algún paso más adelante. Francesco, ¿tienes idea si, como verás, mi conocimiento del Papa y de estas cosas son similares al tuyo sobre libertad de expresión? ¿El Papa habrá una conferencia de prensa? No así. No ya están acostumbra adelantados, hacer, no sí. acostumbra, ni siquiera tiene un contacto mientras está en un país. Yo tengo la impresión que la mayoría de los periodistas va a estar en la sala de prensa que es en La Paz, va a ser en el Alto, en el mismo hangar presidencial, y ahí simplemente reciben los discursos, tienen facilidad. Sí, Imagínate pero- los periodistas en la cátedra. Sí, pero hay momentos en que el Papa tiene una aproximación con los periodistas En y el normalmente ocurre en el avión. avión. ¿No? Sí, De hecho, pues. la última declaración polémica que ha sucedido respecto al tema de los gays ha sucedido en un avión de regreso desde Brasil hacia Roma. Ajá. ¿No? Entonces, las mayores pepas noticiosas salen del avión, no salen necesariamente Ahora, yo del lugar recuerdo, donde yo están. recuerdo la llegada de Juan Pablo II, cubrimos ahí algo, estabas Eras en la niño. TV, creo que eras muy niña tú. Sí, Para estaba- ese recuerdo, pero no habló. El Papa salió y dijo, los niños son lo más lindo. Para de contar, no habló nada más. Nunca hubo conferencia, Claro. no hubo contacto con los medios. Claro, de hecho comunicación. no está previsto, ya lo han anunciado oficialmente, que no está previsto un encuentro con los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que la sola presencia del Papa en determinados lugares implica un mensaje en cierto sentido. Sí, claro, ¿no? está, como dice Francesco, ya está claro, todo preparado. por ejemplo, el tema de masticar coca, como decía Marcelo en el Alto, implica algún mensaje respecto a esta problemática en Bolivia. ¿No? El tema de haber escogido la cárcel más insegura de Bolivia, Palmasola, para tratar el tema de la justicia, también ya conlleva un mensaje, más allá de lo que vaya a decir. A propósito, hay un paréntesis, no va a haber ingreso de los medios de comunicación a Palmasola, excepto el Canal 7 y la prensa papal. ¿No? Entonces, Pero va a haber discurso. Seguramente que sí, Pero seguramente lo que mismo sí. va a valer en el encuentro con el presidente Morales. La diferencia es que tal vez en esta ocasión lo que va a hacer el 7 es subir una imagen limpia y de ahí se van a poder, digamos, colgar todos los demás medios de comunicación. Y el otro mensaje es este, ¿no? El encuentro con los movimientos sociales, que también conlleva un algo que quiere decir el Papa respecto a estos movimientos que son tan fuertes en Bolivia. Entonces, más allá de lo que vaya a decir, son las acciones que creo que previamente ya están prediseñadas en la agenda y obviamente el tema de la encíclica papal, ¿no? Hay una cosita más que a mí me gustaría, voy a hacer campaña sobre una iniciativa que emergió los últimos días de Javier Albó, hablando sobre el padre Luis Espinal. Me parece que realmente se le tiene que hacer un homenaje como merece Luis Espinal y, como decía él, ¿no? Y declararlo mártir realmente así con
la palabra casi entrecortada al mismo Javier Albó por la cercanía que tuvo con Luis Espinal. Entonces, aparte de todo el tema ya más político, más polémico, si quieren, entre comillas, este sin duda quizás es uno de los gestos más importantes para hablar del tema de la democracia, del tema del convivir entre ciudadanos, de la tolerancia, el pluralismo, etcétera, etcétera. Pero no sé si es algo, pero entiendo que los jesuitas han pedido la beatificación. Te Sí, cuento entiendo que que eso no, no que es han aclarado no es que- verdad. No es inmediato. Han aclarado No que es no, verdad. porque dice que no corresponde que una orden haga la solicitud de una beatificación. Entonces, seguramente ellos están contentos de que ¿De alguien quién hace la lo pida. beatificación? ¿Quién pedirá la beatificación? Me ¿Todo parece el que país? Derechos Humanos Ajá, está detrás. porque en realidad hay, entiendo, una oficina, por llamarlo de alguna forma, especializada en el Vaticano que investiga, etcétera. Sí. No es el Papa en sí mismo, ¿no? No, no. Para la Es un beatificación. proceso, pero la cosa es empezarlo. El caso de Arnulfo Romero, por ejemplo, fue que al comienzo el Vaticano casi, era el tiempo de Juan Pablo II, casi lo ignoró el día de su muerte. ¿Por qué? Porque el mundo para Juan Pablo II estaba dividido entre comunistas y no comunistas, y el otro se lo pintaban, por lo menos en el Vaticano, él no lo conocía tal vez a fondo, como comunista. Pero ahora este Papa lo ha santificado, ya es santo, el obispo Romero, y mártir, porque murió celebrando una misa. Y en el caso de Espinal también corresponde, porque él como sacerdote, como defensor de los derechos humanos, pero también de los pobres, de los perseguidos con la huelga de hambre que arrancó la democracia Banzer, se acordarán, ¿no? Entonces tiene mérito suficiente para poder ser examinada su causa. Eso no significa que en un mes lo van a hacer. Solo un santo lo hicieron en una semana, tú sabes. Una sola persona fue santo en una semana, San Francisco. ¿Así? Así, a furor de pueblo casi, ¿no? Era ya santo en vida, lo consideraron, ¿no? Entonces, pero esa es una gran correcto. excepción, ¿no? Dos sensibilidades también distintas, según el ejemplo que ponía Francesco, es muy válido. Para Juan Pablo II, la sensibilidad principal política era la situación de Europa del Este, que, dicho sea de paso, para los latinoamericanos no podía haber algo más ajeno y desconocido. Los latinoamericanos en general han tenido contacto con Europa occidental y su visión de Europa era la que prevalecía en Europa occidental. Para muchos de los intelectuales de Europa occidental, lo que pasó en Europa del Este no era importante, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos y cosas que ocurrieron allá. Pero esa era una sensibilidad que traía Juan Pablo de su experiencia polaca. Yo creo que aquí Bergoglio trae la experiencia inversa, es la experiencia americana. Y no en vano se nota ya su mano pública en asuntos como las relaciones cubano-estadounidenses. Y también en algunas cosas sorpresivas, por ejemplo, sus persistentes reuniones con la presidenta Kirchner, cuando en América Latina se esperaba más bien que diera palco a sus opositores, pero con una visión hasta ahora un poco enigmática, a mi juicio, en materia política, pero sin duda con una visión de lo que es América y lo que el Papa cree que debe ocurrir en este continente. Bien, a riesgo de ponerme antipático nuevamente, pero no voy a quedarme callado ante una situación que yo lo siento, no voy a adoptar la actitud de autocensura y pusilanimidad en torno a algo que lo sostengo, y quisiera escuchar la voz de quienes son militantes católicos aquí en esta mesa. Es decir, que lo primero, el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, entiendo que están adoptando una posición absolutamente oportunista en la visita del Papa. Oportunista porque sabemos la posición que tienen ellos. Dos, oportunista porque este es un Estado laico. Reconozco al Papa un jefe de Estado, ante todo. Y dos, un líder espiritual de muchísima gente, cada uno con su tema. Pero este es un Estado laico. A mí no me gusta que estén gastando mi plata, la de todos, esta mesa, la de todos nosotros, en un tema que tiene que ver con la espiritualidad. A mí no me gusta eso. La Constitución la ha llevado adelante este gobierno y están gastando dinero en algo que a mí, por ejemplo, no me interesa en absoluto, más allá y con el respeto que merece todos los que crean que espiritualmente se van a enriquecer, no lo tengo duda, y que es un jefe de Estado. Esa es mi posición.
Mario, creo que estás exagerando un poco. No, para nada. Sí, sobre el tema económico sobre todo, creo que te estás fijando en un presupuesto que está gastando el país para recibir a un líder mundial. Es decir, yo no creo que, más allá de lo que pueda implicar espiritualmente el Papa, al que vamos a tener aquí es un líder mundial, un líder espiritual. Entonces yo creo que el país tiene que estar a la altura de esa personalidad para recibirlo de la manera en que se ha previsto hacerlo. Ahora, hay otros elementos, por ejemplo, el tema de declarar feriado y además declarar... La ley seca. La ley seca, exactamente, la ley seca. 5 días en Santa Cruz y 3 días en La Paz me parece un exceso, porque es tratar de maquillar a tu sociedad. Ya no es solo maquillar la autopista para que llegue el Papa, sino maquillar a la sociedad, para mostrar a una sobriedad que tal vez no debe existir en todos los niveles bolivianos. Pero el otro tema, el tema económico, me parece que hay un poquito de exageración de tu parte. ¿Por qué? Ya te he explicado. Si aquí, si llegaría Obama, por ejemplo, no gastas eso. Si llegaría Obama, también habría seguramente un presupuesto. Es que de acuerdo a la personalidad que vas a tener, pues. Además, no olvides que una gran mayoría de la población boliviana es católica, tú no lo eres, pero la mayoría lo es, y creo que a esa gente hay que darle comodidad, hay que darle logística, hay que darle seguridad para que puedas asistir a estos actos masivos. No puedes permitir, por ejemplo, que en la autopista, por ponerte un ejemplo concreto y chiquitito, la gente se suba sobre las pasarelas, porque en eso entonces estás poniendo en riesgo la vida de las personas y entonces el Estado también tendría una responsabilidad respecto a eso. ¿Y si llega el Dalai Lama? Ay, No, yo creo que no es primera vez que el Estado hace gastos para eventos que tienen una resonancia mundial. Bien o mal, Bolivia va a estar en las primeras planas del mundo por la venida del Papa. Cuando hacen las famosas cumbres de los movimientos sociales, cuyos resultados son absolutamente cero a la izquierda, también ahí hay un gasto dispendioso. Ahora, gran parte de los gastos son para cosas del gobierno, como decía bien, son para reforzar la seguridad, es decir, trasladar policías, poner seguridad, hacer spot televisivos, por ejemplo, que hace el gobierno, se hace autopropaganda. En eso puedo estar de acuerdo contigo, que tal vez hay una exageración, habría que ser más sobrio. Muchos de los gastos de las delegaciones religiosas los cubre la conferencia episcopal, que ha hecho una colecta nacional, tiene sus propios recursos, como tú exiges justamente, ¿no? Es eso. El otro aspecto, yo entiendo que se sienta ofendida que 5 días en Santa Cruz y 3 días en La Paz, nos están diciendo que los cruceños son más borrachos que los sino paseños. por los cantidad de días que va a estar el Papa. Por favor, aclaración, porque no queremos ningún cruceño enojado con el Pentágono. Era un chiste, evidentemente. Pero eso parece que entra dentro de las medidas de seguridad, porque si hay gente que ha tomado demasiado, a lo mejor no responde de sus acciones, puede hacer cualquier cosa. No debería haber, ¿cómo no debería haber la ley seca durante las elecciones? No debería haber la prohibición hay tantas cosas que no deberían existir en Bolivia, sin embargo existen. Pero bienvenido al club de los que pueden denunciar todo. Pero yo te recuerdo, Mario, que en uno de los programas de aquí del Pentágono tú dijiste que íbamos a gastar 3 o 4 pesos sobre la llegada del Papa. Sí, ¿Y por qué ahora cambiaste de opinión? ¿Cuánto es el gasto? Son $9 millones. Move 3.000 policías, move 3.000 policías, ya vas a ver cuánto sale. Si no solo sin ser un personaje, han gastado un movimiento semejante. Y no sé cuánto han gastado, no sé cuánto han gastado además por una pala, creo que ahí sí deben ser 4 pesos, para cubrir la curva del diablo. Es decir, me parece tan absurda esa situación. Si alguien quiere adorar al diablo, ya pues, y cubrirle en esta situación para proteger al Papa, ¿no? Para poner unos arbolitos ahí donde la gente vaya a colgarse, los que creen en el diablo. Por favor, me parecen algunas cosas tan ridículas. Mario, en eso sí estoy de acuerdo contigo, porque Bolivia es un país plurimulti, en todo el sentido de la palabra, en el sentido lingüístico, pero también en el sentido religioso. El mismo presidente es una expresión de eso. El hecho de que el presidente tenga como fe los ritos andinos en el Palacio de Gobierno y al mismo tiempo asista a misa, eso indica pues una esencia cultural, una esencia espiritual boliviana, muy propia del boliviano. Si entonces, quiere ir a la curva del diablo, que vaya. Claro, y fíjate en Potosí, ¿quién les va a decir a los mineros que no tienen fe en Dios? Pero ellos adoran al tío dentro de la mina.
Creo que adorar es No un solo los exceso. Bueno, mineros veneran, adoran al diablo, ¿no? veneran, Sí. veneran. No solo en los- todo Así que caso. déjenlo al diablo en paz, tranquilo. En la curva o en la mina, etcétera, me parece un exceso total. Bueno, luego los mensajes vamos a hablar de Marcelo. Bien, seguimos en el Pentágono, dejamos atrás al Papa y la encíclica y todo eso. Vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral, ya estamos a días nada más de que se pueda nombrar. El Tribunal Supremo Electoral es el árbitro, y si el árbitro no es lo que todos estamos deseando, vamos a terminar con banda de los 4, de los 7 o de los 8, o con asesores ahí metidos de la ex banda de los 4, etcétera, etcétera. Está con nosotros en el Pentágono, y bueno, él entendió desde hace mucho tiempo que el Pentágono es una buena plataforma para... El futuro vocal, digo, el futuro vocal. El futuro vocal. Está Marcelo Arequipa aquí con nosotros. Marcelo, todos saben que eres un candidato a vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué te han preguntado? A ver, primero que nada me gustaría resaltar un dato. O sea, no es un concurso de popularidad, yo por lo menos así no lo entiendo, no es un concurso de popularidad. Más allá de ciertos candidatos que han ido apareciendo en las redes sociales, en las redes, Claro. en los radios, en la televisión, más allá de todo eso, a mí me parece que es, ante todo, un proceso que debería ser eminentemente meritocrático y además principista, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar, quizá ya un poco hablando más distendidamente respecto al tema de la entrevista. Ha sido muy curioso porque una parte de la entrevista ha sido hacer una exposición sobre la Constitución, el dominio de la Constitución que uno tiene, y además la propuesta que uno tiene de cara a cuando quiera ser, sí, en el caso de que sea elegido como vocal. La segunda parte eran 4 preguntas. Bueno, en mi mesa fue muy gracioso porque al principio a los 2 primeros que entraron les hicieron solo 2 preguntas. Creo que se dieron cuenta los senadores, hicieron un receso de 5 minutos, dijeron, volvieron a entrar y pusieron otra vez las reglas claras y dijeron, no, es que a mí me tocó, digamos, la primera ronda justamente el primer día, entonces todo se estaba intentando de sincronizar. Y yo curiosamente me sentí en ese momento como en un sándwich, porque a mi mano izquierda estaba Roxana Ibarnegaray, peso pesado dentro de este mundo, en ese ámbito, y a mi mano derecha estaba este señor Serrano, que ha sido altamente debatido los últimos días, porque aparentemente habría estado vinculado con Unidad Nacional y habría formado parte de una encuesta de ese mundo de Medina, ¿no? Entonces a mí me tocaba en el medio entre los dos. Y cuando me llegó la ronda de las preguntas exactamente, yo me sentí como, o sea, que quizá Gonzalo me pudiera ilustrar un poco con este tema, sentí como si hubiera sido un abogado que estaba dando un examen, pero en el siglo XIX. Porque todas las preguntas eran, según el artículo tal, de la ley tal, ¿a qué se refiere estos principios? O enumere usted las características que se refieren el artículo tal de la ley electoral, por ejemplo. Entonces eran cuestiones básicamente memorísticas para las que obviamente yo no estoy preparado porque mi formación es más analítica, bueno, intento hacerlo más analítico que memorístico. ¿Y por Me qué te alegra, podría oye. ayudar, Gonzalo? ¿En Por eso formación de... memorión? Porque le va a dictar la Constitución. Pero a mí me alegra que toque el tema, ¿sabes? Porque yo precisamente cuando dijimos que vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral, traje ese asunto. Porque a mí me parece que no es la manera de evaluar la idoneidad de una persona para asumir el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ¿acaso estamos evaluando la capacidad memorística de un candidato? Yo creo que se está evaluando básicamente la ética, la moral, el perfil, es decir, obviamente tienen que valer los méritos, tienen que valer los títulos, etcétera, pero más que eso tiene que valer la independencia, porque lo que buscamos con un Tribunal Supremo Electoral es librarnos de toda esa carga pesada que nos ha dejado el anterior Tribunal de los 7 que les han llamado la pandilla y que han cometido una serie de irregularidades. Lo que queremos es un Tribunal Supremo de notables diferente al que se ha ido. Y yo no creo que la manera de lograrlo sea preguntando de memoria qué dice el artículo tanto, qué dice la ley no sé cuántos. Entonces, realmente existe una incógnita de cómo la Asamblea Legislativa, la cual está dominada por el partido del presidente Evo Morales, va a seleccionar a los 6 que van a conformar el Tribunal Supremo Pero Electoral. nos va a ser el martes, aparentemente. El martes, exacto, pero no hay la Sí, forma hay. todavía. Ahora, yo quisiera abrir más brecha por la senda
ya iniciada por Mary. Porque creo que lo más importante no se puede evaluar con papeles. Exacto. Ni siquiera con un puntaje. Claro, o sea, ni con puntaje, porque no es un concurso de quién es el que más títulos ha acumulado en su vida. Quiero yo creer. Pero sirve No así. necesariamente. Incluso podría una persona que no tiene títulos, pero tiene buena fe, buena ley y es conocida por eso, podría perfectamente servir para el cargo, porque lo que nos interesa, creo, como sociedad es encargarles una tarea muy delicada a personas en las que todos confiamos. Y eso no necesariamente coincide con las grandes capacidades. Martin Heidegger fue el mayor intelectual del siglo XX y estaba afiliado al partido nazi. O sea, no sé si eso, digamos, la colección de méritos intelectuales no es de por sí una garantía de que lo que estamos buscando encontremos. Yo creo que es bueno que haya gente preparada. El sistema escolar que se ha descrito me parece horroroso, someter a alguna gente a un examen de preguntas como si fuera un examen de grado. En algunos casos incluso tendrán la ley a la mano para levantarla y leerla, ¿no? No creo que necesiten O un asesor. conocerlo, tendrán sea. un asesor. Claro. Y yo creo que hay candidatos que pueden cumplir muchos requisitos, pero si no cumplen el requisito fundamental de que sean creíbles para los actores políticos y para la sociedad, o estén impugnados por algunos, se hacen un flaco favor, porque ya en el Tribunal Electoral vamos a comenzar con las denuncias de ida y vuelta. A mí me parece que este procedimiento, y creo que hay esfuerzo tanto oficialista como opositor para construir, pero el procedimiento me parece que está dejando por fuera lo más importante. Yo no sé cómo van a llegar al martes, y me da la impresión que el gobierno quiere jugar a las ventajas marginales, y yo no sé si de eso resulte. Probablemente va a resultar una mejor tribunal que el anterior, pero eso no es estándar. Como era el anterior, superarlo no es muy difícil. Pero creo que resucitar la experiencia de la que todos hablamos y porque es positiva de la Corte de Quejías me parece un reto difícilmente Yo alcanzable. estoy totalmente de acuerdo. Creo que el proceso ha sido encaminado mal desde el comienzo. Lo que quería la gente era un grupo de notables. Entonces el procedimiento era consensuar un grupo de notables, que no fueran 200, porque este número inflado, que seguramente hay gente, se dice, que de los ministerios les han un poco obligado a presentarse para mostrar que era realmente una elección. Y segundo, que te vengan a tomar un examen gente que tiene el libro, que dice, ¿no? El número 175. Porque ni ellos serían capaces de responder. Para poder tomar un examen, tú tienes que saber más del ¿no? Tiene que ser el profesor, digamos. Entonces es ridículo tomar con el libro en la mano y con pregunta de memoria, porque si uno necesita aplicar un artículo, va, lo lee, tiene un asesor jurídico y lo hace. Pero la probidad, la independencia, el sentido común para resolver eso, es decir, interpretar lo que la mayoría quiere en un conflicto. Esto es lo que, no sé si el método que se ha escogido, ojalá nos traiga, digamos, un grupo de personas. A mí me ha impresionado y favorablemente la renuncia de una candidata que fue simplemente tildada por las redes sociales de haber sido una fan, digamos, del proceso de cambio, podemos llamar así. Periodista Rocha. Que estuvo acá también en el Pentágono, sí. Verónica Rocha. Sí. Y ella dijo, bueno, si estas acusaciones empañan al proceso de elección y la transparencia del proceso, yo prefiero, antes de que me digan que soy estar en boca ahí de afuera. Y ella se ha retirado. Debían hacer lo mismo otros que no voy a nombrar, que tienen inclusive más cola de paja que Verónica, pero ahí están. ¿Por qué? Porque tienen seguramente las espaldas Yo no creo que cubiertas. sea un problema, además, tener una opción política y haberla, digamos, promocionado. Creo que esa es una libertad absoluta. Para ser miembro del el tribunal. problema es para ser árbitro. Exacto. Claro, Yo dije, bueno. Claro, el problema no es el problema, la opción política. Vamos a poner árbitro que chileno en la final. Sino que, claro, o sea, alguien que se ha manifestado públicamente, persistentemente, sobre una opción política, etcétera, con toda legitimidad, es difícil que sea aceptado luego como árbitro para terciar con los rivales. Lamentablemente, como dice don Francesco, ya estamos tarde, pero quizás la forma de hacerlo era hacer un consenso sobre 20 personalidades y hacerles una invitación directa. Señores, usted podría presentarse
para hacer esta selección. Y claro, el ciudadano hubiera dicho tal vez este es un proceso realmente interesante, pero tal como está planteado ahora, yo sinceramente creo que no vaya a desembocar en algo bueno para Ahora, el tribunal. Pero Ahora, en mi el defensa gobierno- tengo que decir una cosa, porque notable a menudo se suele asociar con alguien que tiene algo de canitas y alguien que tiene ya una trayectoria más o menos extendida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me parece que un factor que es altamente positivo de todo lo que está pasando hoy en día con todo lo que es la convocatoria y el proceso, es que tenemos un banco de datos de currículums impresionante que cualquier persona puede entrar y revisar los perfiles de todos los que han estado, de todos los que están ahí candidateando y además están vinculados con este proceso, ¿no? Y además hay tintes para el cabello, si quieres. También. Pero, a ver, dime una cosa, ¿es legal esa base de datos? ¿Existe la base Sí, de datos currículum. todavía en, Sí, existe la en base de Bolivia? datos, claro. Es decir, yo puedo Acción de llegar y decir, privacidad. sáquemelo. Acción de sáqueme eso. privacidad, ¿Sí? sí. Ujú. Bien, pero no seamos ingenuos en este contexto tampoco. El gobierno por ahí tiene sus candidatos. La oposición, que aparentemente está actuando en el marco de lograr notables también, no. Yo tengo la impresión que la oposición está jugando su propio partido y que va a vetar y que va a abandonar y que va a hacer todo lo que tenga que hacer para hacer ver a cualquier Tribunal Supremo Electoral en el futuro como un Tribunal Supremo Electoral del MAS. Lamentable. Y yo creo que por ahí llegamos a un esquema en el que vamos a, como decía antes, a reconocer que probablemente haya un mejor tribunal que el anterior, no va a ser mucho esfuerzo lograrlo, pero quizás estemos distantes del ideal con el que se inició este proceso. En todo caso, quedan pocos días, es el martes, ¿no? La elección el martes. definitiva. Ujú. ¿Y cómo se hace? ¿Con votación, no? Dos O sea, tercios. 2/3 De los presentes. de los presentes del Congreso. Y el Papa los va a Asamblea. posesionar. El Papa, por lo menos nos va a decir. Y el presidente Evo Morales va a nombrar uno. Correcto. Claro, hay gente que está bailando en esas ternas, etcétera. Por ejemplo, hablaban del periodista José Luis Exeni, que ha sido ya presidente del Tribunal De la Supremo Corte Electoral, Electoral. de la Corte Electoral. Y ha llevado, recuerdo, algún referéndum adelante. Aunque ¿Cuál se sería el sugirió que problema? el presidente iba a elegir una mujer. No, Ese han fue un dicho que trascendido no estos tienen, días, ¿no? después, pero dijeron que no tienen todavía preferencia, ¿no? No sé. Esta última hora no se sabe todavía, pero es la última persona que se va a elegir. Definitivamente tiene algo que ver este Tribunal Supremo Electoral, no con 7 personas, sino con algo que está en boga totalmente y que machaconamente alguien, todos los días, como parte de una campaña, alguien agarra y dice, y el último viernes también hemos visto una declaración de, creo que de la CESUTCB, o alguien parecido por ahí, que ha dicho que no van a permitir que Evo Morales rechace la reelección. Y eso se está anunciando todos los días. Pero todos los días hay un dirigente, afín al gobierno obviamente, que está hablando de la reelección. Y en ese contexto, este Tribunal Supremo Electoral que vaya a ser nombrado el martes, tiene esa situación. Ahora, la verdad, fundamental. cualquiera sea el tribunal que salga el martes, su primera batalla credible va a ser una batalla con el gobierno, cualquiera que fuera. No sé si será el referéndum para la reelección o alguna otra discusión en un ámbito electoral, La ley pero esa electoral. va a ser su batalla. Y ahí veremos, el defensor del pueblo actual, muchos lo anotan, empezó su gestión aceptando un discurso del vicepresidente que le decía que el defensor del pueblo debía ser defensor del Estado, y aunque no le contestó en esa ocasión, después su desempeño demostró que creía lo inverso. Veamos qué pasa. Eso es. Bien, Gonzalo, Francesco, Normal. Marcelo, la mejor de las suertes, créeme Muchas que... gracias. Y si necesitas 2 relaciones públicas aquí. ¿Un abogado? ¿No? Y un consejero espiritual. Un consejo. Cuando creo que te estamos dando el beso de la muerte. Porque si nos llevas a nosotros, estamos bien. Quiero agradecer públicamente a el Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que tiene la posibilidad de elevar este programa al YouTube, a la universidad, obviamente, a la Universidad Mayor de San Andrés, a la cadena de canales Rubí se llama, ¿no? Sí, la cadena Rubí. Mary, gracias a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.